Señor bendiga a la iglesia. Señor bendiga a la iglesia. Voy a estar predicando en inglés porque me sale más fácil. Y estoy agradecido con nuestra pastora que me puede traducir. Poderoso Dios, aleluya. Jesus. Santo, santo, aleluya. Voy a estar traduciendo ya que para él el idioma inglés se le hace más fácil para predicar la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Jesus, we worship your name. I'm going to ask everyone to open your Bibles to the book of John, Le voy a pedir que busquen en su Biblia, en el libro de Juan. chapter 12, and we're going to be reading verses 37 to 43. Vamos a leer capítulo 12, verso 37 al 43. And when you have it, please say amen. Y cuando lo tenga, por favor, diga amén. Santo Jesús. Poderoso tú eres, Señor. Aleluya. Jesus. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. Though he had done so many signs before them, they still did not believe in him. Pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. So that the words spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Lord, who has believed what he heard from us? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Therefore they could not believe, for again Isaiah said, Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they see with their eyes and understand with their heart, and turn, and I would heal them. cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Nevertheless, many, even the authorities, believed in him, but for fear of the Pharisees, they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogue. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. For they love the glory that comes from man more than the glory that comes from God. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. I'm going to reread that part one more time. Voy a leer este verso una vez más. For they love the glory that comes from man more than the glory that comes from God. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. I'm going to ask our pastor if he can pray for this message. Señor, Padre Santo, hónrate y glorifícate como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. You may be seated. Pueden sentarse. I have a question, Tengo una pregunta. and the Lord gave me this question to ask to the church, and specifically the church. El Señor me dio esta pregunta específicamente para la iglesia. Whose glory do you seek? ¿A qué gloria estás buscando? And I want to keep that question in mind the entire time. Y quiero que se queden con esa pregunta en su mente todo el tiempo. So before I go into these verses that John was explaining, Antes que vaya a estos versículos que Juan está explicando, I want to give a little context, a little background story of what's been happening that led up to this point. quiero ir un poquito al contexto para explicarle lo que estaba pasando. At this point, Jesus just finished preaching his last public preaching, his last public invitation. En este punto Jesús acababa de dar el mensaje final
before his crucifixion. antes de su crucifixión. And we go here in John chapter 12 as well, but verses 35 and 36, 2 verses prior. Y vamos aquí a Juan 12, el verso 35 y 36, versos antes que este. And Jesus was preaching again for the last time to the public and said, so Jesus said to them, the light is among you for a little while longer. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. The one who walks in darkness does not know where he is going. 2 versículos antes Jesús dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco estará la luz entre vosotros, andar entre tanto que tenéis luz, porque para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. While you have the light, believe in the light, that they may become sons of the light. When Jesus had said these things, he departed and hid himself from them. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y fuese y escondiéndose de ellos. So at this point, John takes advantage of the next couple verses to explain what has been happening. And we realize at this point, it's been 3 years of Jesus' ministry. Juan toma ventaja de lo que está pasando y para este tiempo van 3 años antes del ministerio de Jesús. And we realize 3 years of Jesus performing multiple signs and doing many miracles. Y nos damos cuenta que en 3 años Jesús ha estado predicando y haciendo milagros. There's been still a lot of unbelief. Y todavía hay muchos que no creen. And many people would view this ministry as a failure. Y muchos verían este ministerio como un fracaso. And we can see here in verse 37, it says, though he had done so many signs before them, Y vemos aquí en el verso 37 que aunque había hecho muchas señales, they still did not believe in him. aún no creían en él. We can even see in John again, but in chapter 21, verse 25, he said, now there are also many other things that Jesus did, were every one of them to be written, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written. Y vemos en Juan 21, 25 donde dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una de sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. So we understand that he's committed way more signs and signals that we've seen that's written here that they've done in person, that these people seen in person, more than what's written in his gospel. Hemos visto que esta gente vieron mucho más milagros de los que están escritos aquí en el libro de Juan. So what this shows me is that faith is not an intellectual problem. Vemos que la fe no es algo intelectual. It's a heart problem. Es un problema del corazón. Because the mind has recognized all these signs in person, Porque la mente ha reconocido todas estas señales en persona, but the heart refuses to accept them. pero el corazón rehúsa aceptarlo. And God knew this was the core of the problem. Y Dios sabía que este iba a ser el punto del problema. That's why in Ezekiel he told in 36:26, I will give you a new heart and a new spirit. I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Por eso él dijo en Ezequiel 36:27, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. He knew this was the core of the problem. Él sabía que este iba a ser el punto del problema. But what I like is John continues to explain that this ministry of Jesus wasn't a failure at all. Y me gusta que continúa Juan diciendo que el ministerio de Jesús no fue un fracaso. It was, in fact, because of this heart problem, it was really a plan. Era por medio al fracaso que esto era verdaderamente un plan. So when you go to verse 38, it says, so that the word spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Y cuando vamos al verso 38 dice, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías. And what did the prophet Isaiah say? Why did John use this specific quote from Isaiah 53 to place in this explanation? ¿Qué dijo Isaías? ¿Por qué el apóstol Juan se refirió a esta referencia de Isaías? So now let's go to Isaiah 52 verses 13 to 15 to explain the context of what is leading up to this verse. Y ahora vamos a Isaías 52, 53 para mirar el contexto de esta referencia. Behold, my servant shall act wisely. He shall be high and lifted up and shall be exalted. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. As many were astonished at you, his appearance was marred and beyond human semblance, and his form beyond that of the children of mankind.
Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. So shall he sprinkle many nations, kings shall shut their mouths because of him, for what which he has not been told, them they see, and that which he has not heard, they understand. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca se les ha contado y entenderán lo que jamás habían oído. Now we go to the next verse, which would be chapter 53, verse 1, which is the quote that John used from Isaiah. Y ahora vamos al capítulo 53:1, que es la referencia que usó Juan. And it said, who have believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? And I'll even read the next two verses just to get a real understanding of what's going on. Y voy a leer los próximos 2 versos para que vean realmente lo que estaba sucediendo. For he grew up before him like a young plant, like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, no beauty that we should desire him. Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. He was despised and rejected by men, a man of sorrows, acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. So this is what's happening, and why John used Isaiah 53 for this explanation. Esto era lo que estaba pasando y por eso Juan usó la referencia de Isaías 53 para explicarlo. Isaiah 53 is talking about a servant. Isaías 53 está hablando de un sirviente, Not just a servant, a suffering servant, de un siervo que sufre, who will be rejected by man, quien va a ser rechazado por el hombre, who have no form or majesty, que no tiene forma, no tiene majestuosidad, no beauty that would have people desire him. no tiene hermosura que la gente le desee, And that was the problem. y ese era el problema. He knew that Israel would reject that Messiah. Él sabía que los israelitas iban a rechazar al Mesías. And why is that? ¿Y por qué es eso? It's because they wanted a powerful Messiah that would come and give them control and power and authority. Porque ellos querían a un Mesías que fuera poderoso, que le diera control. They wanted their fleshly desires to be completed through this Messiah. Ellos querían que sus deseos carnales fueran cumplidos en este Mesías. They want to get revenge on the Romans Ellos querían vengarse de los romanos or any other enemy that they had in an evil way. o cualquier otro enemigo que tuvieran. And the last thing they wanted was a Messiah that told them they must submit and surrender. Y lo último que querían era un Mesías que le dijera que tenían que someterse. He knew they were never going to accept something like that. Él sabía que ellos nunca se iban a someter a alguien así. That was never going to happen. Their ego and their desires were way too big. Su deseo y su ego no lo iba a dejar. They wanted to desire their own. They wanted to get the desire and seek their own flesh and of man. Ellos querían su propio deseo en ese hombre. They never really cared about seeking the glory of God, Ellos nunca le importó buscar verdaderamente la gloria de Dios, but their own glory. pero su propia gloria. So now when we go to verse 39, Ahora cuando vamos al verso 39, it keeps showing how this was a plan. This was expected. aquí que seguimos viendo cómo esto era un plan. And he said, therefore they could not believe, for again Isaiah said. Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías. And he quotes Isaiah 6 in this part right here. And I'm going to go back to Isaiah 6 to understand the context of what is taking place. Y él vuelve a hacer referencia en Isaías capítulo 6 y voy a leerlo para que vean la referencia. And we see in Isaiah 6, it starts off, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Dice Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 covered his face, and with 2 covered his feet, and with 2 he flew.
Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, and the whole earth is full of his glory. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. And just to make a side note, that is the only attribute of God that you see it repeated 3 times in the entire Bible. Y para hacer una nota de referencia, esta es la única vez que vemos esa referencia donde se usa 3 veces santo. And it continues, the foundations of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with the tongues from the altar. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And then I said, Here I am, send me. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. And he said, Go and say to this people, Keep on hearing, but do not understand. Keep on seeing, but do not perceive. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Make the heart of this people dull, and their ears heavy. Blind their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn and be healed. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. So what's going on in Isaiah 6? Y ¿qué está pasando en Isaías 6? We see Isaiah has an encounter with the holiness of God. Vemos que Isaías tiene un encuentro con la santidad de Dios. And his first reaction, as soon as he sees his holiness, Y su primera reacción tan pronto ve la santidad de Dios: Woe is me, for I am lost. ay de mí, que soy hombre muerto. He recognized he was not worthy. Él reconoció que no era merecedor. He was not worthy to be in the presence of such a holy being. No, sabía que no era merecedor de estar en la presencia de alguien tan santo. If you even observe earlier, you see that the seraphims has 6 wings. Si habías observado, los serafines tenían 6 alas, 2 to cover his face, 2 para cubrir su rostro and 2 to cover their feet. y 2 para cubrir sus pies. And notice it's very similar to when Moses had this encounter. Y vean que es notable como esto se parece a cuando Moisés tuvo su encuentro. When Moses asked to see his glory and God told him he cannot see his face. Cuando Moisés le pidió ver su gloria y Dios le dijo que no podía ver su rostro. And even before that, when Moses was approaching the burning bush, Y antes de eso, cuando Moisés se aproximaba a la zarza ardiente, and God told him, take off your feet because you're stepping on holy ground. y Dios le dijo: quita tu calzado porque estás pisando tierra santa. So so you see the holiness of God has made Isaiah recognize not just who God is, Ven que la santidad de Dios ha hecho a Isaías reconocer no solamente quién es Dios, but who he is. pero quién es él. He had to submit, he had to surrender, and he had to recognize he was not worthy. Él tenía que someterse, él tenía que inclinarse y reconocer que él no era merecedor. And I like how Isaiah chooses the description of unclean lips, Y me gusta como Isaías usa la descripción de labios inmundos. because we see here that that what he was really saying is he's unclean as a whole. Porque lo que él estaba diciendo aquí es que él no era
era limpio completamente. We can go to Matthew 15:11 when Jesus was saying, "It is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth that this defiles a person." Podemos ver en Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. And you can even see in Matthew 12:34, Jesus was saying, "You brood of vipers, how can you speak good things when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks." Vemos en Mateo 12:34 donde él le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. And we even see Paul saying this in Romans 3:13. Y vemos a Pablo diciendo esto en Romanos 3:13. Their throat is a pan open grave. They use their tongues to deceive, and the venom of the asp is under their lips. Sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides debajo de sus labios. So immediately Isaiah recognized who he was and used the example of lips to describe not just his heart, but him as a being. Y vemos que Isaías reconoce que tenía labios inmundos y reconoce no quién él es, sino sobre quién él estaba. So we can even have another example. Peter had a very similar encounter. Vemos otro ejemplo. Pedro tuvo otro encuentro similar. When Jesus and Peter were fishing, and all the fish that Jesus was able to bring had the boats almost sinking. Cuando Jesús y Pedro se encontraron, que estaba Pedro pescando y el bote casi se hunde. We see in Luke 5:6-8, Peter was. It says, when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. The signal of their partners in the other boat to come and help them. They came and filled with both the boats, so they began to sink. Lucas 5:6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía, e hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles, y vinieron. But when Simon Peter saw, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. He recognized who he was as soon as he found out who Jesus was. Él reconoció quién él era tan pronto él se encontró con Jesús. So and I like this because this is what the encounter that Isaiah has here Y me gusta esto porque este es el encuentro que tuvo Isaías aquí. is very foreshadowing of our salvation. Y es como una sombra de nuestra salvación. Because once Isaiah recognized who God was, Porque una vez que Isaías reconoció quién Dios era, then he recognized who he was. y él entonces reconoció quién él era, He submitted and surrendered. él se sometió y se inclinó. And then we see here the seraphim who brings a burning coal. Y vemos aquí el serafín que trae un carbón encendido, Touched his mouth and said, tocó su boca y dijo, "Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for." tus pecados te son perdonados. And we see here that immediately that is when the Lord says, "Who shall I send? Who will go for us?" Y aquí es donde el Señor le dice, ¿a quién yo enviaré? ¿Quién irá por nosotros? So at this point, it's similar to what we were encountering once we are saved. Aquí es como lo que estamos experimentando una vez que somos salvos. We are saved because of the grace that God has given us. Somos salvos por la gracia que Dios nos ha dado. To have that encounter, to recognize who He is, Para tener ese encuentro y reconocer quién Él es. then we recognize who we are, Entonces reconocemos quiénes somos. and we surrender and submit. Y entonces nos sometemos. Then the Lord forgives us, Entonces el Señor nos perdona. and then He tells us, "Go and preach the word." Entonces nos dice, ve y predica mi palabra. You can even see in Matthew chapter 28 for the Great Commission, Lo puedes ver en Mateo 28 en la Gran Comisión. when He tells them to make disciples, Cuando Él le dice Of que all hagan nations. discípulos en todas las naciones. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. and teaching them. Y que los enseñen. So this was the Great Commission that Jesus gave us. Esta es la gran comisión que Jesús nos dio a nosotros. Very similar how Isaiah went through that experience. Muy similar a la experiencia que Isaías pasó. So now let's go back to John and see how all this connects. Ahora vamos de vuelta a Juan para ver cómo todo esto se conecta. So we see again on verse 40,
Vemos otra vez en el verso 40. He has blinded their eyes and hardened their hearts. Él cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. That was the message that God gave Isaiah to preach to Israel. Ese fue el mensaje que Dios le había dado a Isaías para predicarle a Israel. And I want to clarify one thing. Y quiero clarificar una cosa. When God hardens their hearts, Cuando Dios le endurece el corazón, it does not mean that God is making them more of a sinner, no es que Dios los está haciendo más pecadores, because He's not the author of sin. porque Él no es el autor del pecado. What He is doing, Lo que Él está haciendo, He's turning the sinner into His sin. le está tornando al pecador a su propio pecado. What that means is He's taking the restrictions that He's given them Lo que está haciendo es quitando las restricciones que Él le ha dado and giving them that freedom to sin, y dándole esa libertad para que pequen. which is the scariest thing God could ever do to someone. Porque es lo más scary, miedoso que Dios le puede permitir a alguien. That's why you see in Romans 1, Por eso es que ves que en Romanos capítulo 1, verse 22 says, claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creepy things. diciendo ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Therefore God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. So what's happening here in Isaiah is very similar to what's happening in John. Lo que está pasando en Isaías es similar a lo que está pasando en el libro de Juan. Israel's been sinning for so long, Israel ha estado pecando por tanto tiempo and they've rejected God, y rechazaron a Dios and they don't want to submit or accept Him. y no quieren someterse o aceptarlo. So at this point, God is lifting their restrictions En este punto Dios está levantando la restricción and let them go with the choices they made. y dejándolo ir con las decisiones que ellos tomaron. So now we go to John chapter 12, and we continue on verse 41. Y ahora vamos a Juan capítulo 12, el versículo 41. Isaiah said these things because he saw His glory and spoke of Him. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. So here, as I was studying and saw many commentaries, Mientras estudiaba vi varios comentaristas. it shows that John is explaining that Isaiah saw Jesus before His incarnation. Explicando que Isaías había visto a Dios antes de su encarnación. That's why it says here, because he saw His glory and spoke of Him. Por eso dice que él vio su gloria y habló de él. And he saw His holiness. Y él vio su santidad. So now the question that I asked myself was, Ahora la pregunta que yo me hice fue, if John had to quote Isaiah, why, since he is an apostle, why couldn't he explain it all this himself? si Juan era un apóstol y estaba haciendo referencia a Isaías, ¿por qué no lo pudo explicar él mismo? Then I realized why he quoted Isaiah, and the 2 parts he quoted Isaiah, why he chose those verses. Y en la parte que él hizo referencia a Isaías, me di cuenta por qué él escogió esos versos. One, because to show that this was predicted and expected. Porque una muestra que esto fue algo predicto. And 2, it shows that it doesn't matter what time or in history we face, Y 2, porque no importa en qué tiempo de la historia estemos, man does not want to submit. el hombre no se quiere someter. It doesn't matter what time period you go to, No importa en qué tiempo del periodo tú vas, the problem is still the same, el problema es el mismo and it doesn't change. y no cambia. Now we go to verse 42, Ahora vamos al verso 42. and it says, nevertheless, many even of the authorities believed in him, but for fear of the Pharisees, they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogue. Con todo eso, aún de los príncipes muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban por no ser echados de la sinagoga. And again, I know the Bible does not contradict itself. Y una vez más, yo sé que la Biblia no se contradice a sí misma. So immediately my first question is, Inmediatamente mi primera pregunta fue, many even of the authorities believed in him, muchos aún de la autoridad creyeron en él, when earlier, a few verses before, was saying they did not believe in him. cuando en unos versículos anteriores dijo que no creyeron en él.
But again, we go back to the same thing. Pero una vez más regresamos a lo mismo. Maybe intellectually they understood, Quizás intelectualmente entendieron, but their heart did not want to submit. pero su corazón no se quería someter. That's why we go to Romans 10:9, and it says that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. And another thing, they did not want to confess him, Y otra cosa, no querían confesarlo. because if we go back to Matthew 12:34, Porque si vamos de vuelta a Mateo 10:34, it says, for out of the abundance of the heart the mouth speaks. porque de la abundancia del corazón habla la boca. The heart could not accept who he was. El corazón no podía aceptar quién era. So even though they had fear of the Pharisees, Aunque tenían miedo de los fariseos, the other motive was they just could not accept him. el otro motivo era que no podían aceptarlo. And we see here in John 5:44, Y vemos aquí en Juan 5:34, how can you believe when you receive glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God? ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del Dios que viene, la gloria que viene del Dios único. Juan 5:44. And we see here it's because they're seeking man's glory and not God's. Y vemos aquí que es porque están buscando la gloria de los hombres y no la de Dios. And notice what it says here, but for fear of the Pharisees they did not confess. Y fíjense lo que dice, por miedo a los fariseos no se confesaron. While I was analyzing this verse, I realized they weren't scared of the Pharisees themselves. Y me di cuenta mientras lo analizaba que ellos no tenían miedo de los fariseos. They were scared of the power the Pharisees had, that they could kick them out of the synagogue. Ellos tenían miedo al poder que tenían los fariseos, que lo podían sacar de la sinagoga. Which will make these authorities look really bad. Lo que haría que su autoridad se viera bien mal. And that would ruin their ego, Y eso iba a arruinar su ego and their authorities would be questioned. y su autoridad sería cuestionable. They were not going to take that risk. Y ellos no iban a tomar ese riesgo. They were too worried of seeking the glory of man. Estaban muy preocupados por buscar la gloria de los hombres. And now 43 wraps up the whole message into one sentence. Y ahora el verso 43 hace todo venir junto. For they love the glory that comes from man Porque amaban más la gloria de los hombres more than the glory that comes from God. que la gloria de Dios. So if we review everything, Si revisamos todo, we can make a connection of what's really going on. podemos hacer una conexión de lo que estaba realmente pasando. They did not believe in him, Ellos no creyeron en él. despised the signals, the signs, and the miracles, A pesar de las señales y de los milagros. because they realized that the message Jesus was preaching this whole time Porque se dieron cuenta que el mensaje que Jesús predicaba durante todo este tiempo was to surrender and to submit, era de someterse y de entregarse. and to be similar to the characteristics of the servant from Isaiah 53. Y de ser similar a las características de aquel siervo que refería en Isaías. And the only people that are able to surrender and submit Y las únicas personas que pueden someterse y entregarse are the ones that have the encounter of Isaiah 6. son aquellos que tienen un encuentro de Isaías capítulo 6. And they did not want to have that encounter, Y ellos no querían tener ese encuentro. because God's glory Porque la gloria de Dios kills their ego, mata su ego. but man's glory Pero la gloria de los hombres boosts their ego up. engrandece su ego. And we're talking about 800 years difference. Estamos hablando de 800 años de diferencia. How about 2,000 year differences? ¿Cómo vamos a decir 2000 años de diferencia? How about right now? ¿Y qué pasa ahora mismo? I know how the world is. Yo sé cómo el mundo es. I see it every day. Yo lo veo todos los días. I live in it. Yo vivo en él. I'm tired of it. Y estoy cansado de él. But what about the church? Pero ¿qué pasa con la iglesia? Every church that I go to, Cada iglesia que voy every Christian that I meet, y cada cristiano que me encuentro, including myself, incluyéndome a mí mismo, we always have our moments
Todos tenemos nuestro momento. where we reject the glory of God Cuando rechazamos la gloria de Dios because we want the glory of man. porque queremos la gloria de los hombres. And it's only going to get harder Y solamente se va a poner más difícil because the world is pushing harder and harder. porque el mundo está empujando más fuerte y más fuerte. And if we're not strong and holding on to God, Y si no somos fuertes, si nos agarramos bien de Dios, what Paul was saying in Romans 7, lo que Pablo decía en Romanos 7, that battle that we have with our flesh esa batalla que tenemos contra nuestra carne, will be beating our spirit. va a estar dándole duro a nuestro espíritu. Because the world Porque el mundo and the flesh y la carne and even the devil y aún el diablo, all together todos juntos, want to make sure you don't give glory to God. quieren asegurarse de que tú no le des la gloria a You Dios, don't seek His glory. que tú no busques su gloria. And I came here today Y yo vine aquí hoy because the Lord gave me a question. porque el Señor me dio una pregunta. Every single day, Todos los días, every moment we live, cada momento que vivimos, we must ask ourselves, debemos de preguntarnos, are we giving glory to God ¿le estamos dando gloria a Dios or to man? o a los hombres? Are we seeking God's glory ¿Estamos buscando la gloria de Dios or are we seeking man's glory? o estamos buscando la gloria de los Are we hombres? humbling ourselves ¿Nos estamos humillando or are we deciding to reject God altogether for ourselves? o estamos decidiendo rechazar a Dios para nuestra propia gloria? And it's much easier to do that choice here in America Y es más fácil escoger eso aquí en América, because as I was reading about Israel during Isaiah's time and Israel during Jesus' time, porque mientras estaba leyendo el tiempo de Israel en el tiempo de Isaías y de Israel, it's very similar to the time we're living in. es bien similar al tiempo que vivimos hoy. And what scares me about it Y lo que más me asusta de esto is that in Isaiah's time, es que en el tiempo de Isaías, when he preached these words, cuando él predicaba estas palabras, over 100 years later, cientos de años después, the exile of the Babylonians happened. el exilio de Babilonia sucedió. And then when Jesus was preaching, Y cuando Jesús estaba predicando and then he was crucified, y fue crucificado and he came back to life, and then went to heaven, y vino y resucitó y fue al cielo, 40 years later, 40 años después, the Romans destroyed Jerusalem. los romanos invadieron a Jerusalén. And it's not a coincidence. Y no es una It coincidencia. is the judgment of God upon a nation. Es el juicio de Dios sobre una nación. And we are in a nation Y estamos en una nación that preaches que predica to seek the glory of man. a buscar la gloria de los Do what hombres. you want. Haz lo que tú quieras. Follow your heart. Sigue tu corazón. When Jesus says, Cuando Jesús dijo, deny yourself, niégate a ti mismo, take up your cross, toma tu cruz and follow me. y sígueme a mí. And one of the last things I want to say, Y una de las últimas cosas que quiero decir, in Luke 2, verses 34 to 35, en Lucas capítulo 2, 34 y 35, it says, dice, Simeon blessed them and said to Mary, his mother, behold, the child is appointed for the fall and the rising of many in Israel. And for the sign that is opposed, a sword will pierce through your own soul also, so that the thoughts of from many's hearts might be revealed. Lucas 2, 34 y 35, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho, y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. In other words, En otras palabras, Jesus Jesús will reveal your heart va a revelar tu corazón to everyone else. para todos los demás. Because in the sacrifices Porque en los sacrificios and submitting y en el sometimiento and surrendering, y en el dando tu todo, the only ones that really will last lo único que permanecerán are the ones that truly accept him. son los que verdaderamente le aceptaron. And the reason why I'm asking the church this question, Y la razón por la que le estoy haciendo esta pregunta a la iglesia, or the reason why God's asking this question just to the church, o la razón por la que Dios le está haciendo esta pregunta solo a la iglesia,
is because God has freed us from the slavery of sin. Es porque Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado. So we can recognize when we're seeking the glory of man or the glory of God. Para que podamos reconocer cuando estamos buscando la gloria de los hombres o la gloria de Dios. Those that are not in the church, Aquellos que no están en la iglesia, they don't have that ability. ellos no tienen esa habilidad. This is another reason why verse 39 said, therefore they could not believe. Esto es otra razón por la que el verso 39 dice, por esto no podían creer. So remember, Entonces recuerda, because we are the church, porque somos la iglesia we are the light of the world, y somos la luz del mundo, we must submit and surrender, debemos de someternos y debemos rendirnos, humble ourselves, humillarnos and seek for the glory of God y buscar la gloria de Dios and not the glory of man. y no la gloria de los hombres, Because it's only going to get harder, porque solamente se va a poner más difícil so we must get stronger. y debemos de ponernos más fuertes. And to end it all, Y para terminar, I'm going to use this quote from probably my favorite theologian. voy a usar este dicho de uno de los teólogos que más sigo. Dr. R.C. Sproul said, Dr. R.C. Sproul dijo, as the fear of God is the beginning of wisdom, como el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, so the denial of God is the height of foolishness. el negar a Dios también es una locura. God bless you. Dios te bendiga. Jesus. Gloria a Dios. Glory be to God. Gloria a Dios. Glory be to God. Amados hermanos, yo los voy a invitar a que nos pongamos de pies. Brothers and sisters, I'm going to invite you to stand on your feet. Que inclinemos nuestros rostros y meditemos en lo que Dios nos ha acabado de decir. That we may bow our heads and meditate in what the Lord has told us today. Los que estaban aquí el miércoles saben la dirección que Dios está llevando a la iglesia. For those of you who were here on Wednesday, you know the direction the Lord is taking the church. Santo Dios. El miércoles, On Wednesday, la hermana Nora predicó un mensaje que yo quisiera que toda la iglesia hubiera escuchado. Sister Nora preached a word that I wish the whole church was here to listen to. Había una predicadora invitada que no podía llegar, There was an invited preacher who wasn't able to make it. pero Dios le había dado la palabra a nuestra hermana Nora. But God had sent His word through Sister Nora. Y lo que hemos estado viendo, la dirección que vemos que Dios está llevando a la iglesia, And what we have seen from the direction the Lord is taking the church es que Dios está llamando is that God is calling que su iglesia se humille de corazón. that His church humbles their heart. Dios quiere que su iglesia se humille de corazón. He wants the church to humble their hearts. Pero amados hermanos, como el predicador dijo, But brothers and sisters, like the preacher said, cuando entendemos verdaderamente la gloria de Dios, when we truly understand the glory of God, entendemos verdaderamente quiénes somos nosotros. we truly understand who we are. A veces nos creemos demasiado buenos, Sometimes we believe ourselves to be so nos good. creemos demasiado We santos, believe ourselves to be so nos holy. creemos demasiado We perfectos, believe ourselves to be so perfect. y ahí es que llega la altivez. And that's where the trouble comes. Y la Biblia enseña que antes de la caída viene la And the Bible altivez. teaches that before the fall comes trouble. Pride. Amados hermanos, tenemos que aprender, amados hermanos, Brothers and sisters, we need to learn a reconocer la grandeza de Dios, to recognize the greatness of our God, a reconocer su poder to recognize His power, y a reconocer verdaderamente quiénes somos. and to recognize truly who we are. A mí siempre me ha fascinado eso de Isaías, The Isaiah always fascinated me porque la Biblia habla tan bien de Isaías, because the Bible speaks so good of Isaiah, un hombre justo. a just man. Pero cuando Isaías ve la gloria de Dios, But when Isaiah sees the glory of God, lo primero que Isaías tuvo que hacer es caer de rodillas y decir: ¡ay de mí! the first thing that Isaiah had to do was fall to his knees Que and say, soy "Woe to me, hombre pecador. because I am a sinful man."
Ay, amados hermanos, tenemos que reconocer, amados, que todos los días tenemos que someternos a Dios. Brothers and sisters, we need to recognize that every day we need to submit ourselves to God. Tenemos que humillarnos ante su presencia. We need to humble ourselves before His presence. Lo peor que un cristiano puede hacer, The worst thing that a Christian can do, lo peor que un cristiano puede hacer the worst thing that a Christian can do es oír lo que Dios dijo, is to hear what God has said, resistirse a lo que Dios dijo resist themselves from what God has said, y hacer lo que uno quiera. and do what they want. Eso es lo peor que una persona That's the puede hacer. worst thing a Christian can do. ¿Por qué? Porque viene el corazón se va endureciendo poco a poco Why? Because the heart begins to harden itself little by little hasta que llega el momento until the moment comes donde Dios los entrega a su propia carne. where God hands them over to their own Dios les flesh. entrega a su propia concupiscencia. God will hand them over to their own desires. Y por eso es que estamos viendo las cosas como estamos viendo en nuestra nación. And that's why we're seeing the things in our nation the way we're seeing them. Cosas que antes no se aceptaban, Things that people didn't accept ahora se ha convertido en lo normal. now have converted to the norm. Y la iglesia, In the church, muchas iglesias, many churches, buscando la gloria del hombre, looking for the glory of man, rechazan la gloria de Dios. reject the glory of God. Porque lo que más quieren es la gloria del hombre. Because what they want the most is the glory Lo of que man. más quieren es que hablen bien de ellos, What they want is to hear good things about que themselves. piensen bien de ellos. That people think good things about Pero ¿qué themselves. dice Dios de nosotros? But what does God say ¿Y of qué us? piensa Dios de nosotros? And what does God think of us? Amados hermanos, Brothers and sisters, tenemos que someternos a Dios. we need to submit ourselves before God. Tenemos que someternos a su palabra. We need to submit ourselves to His word. Y aunque la carne no nos guste, And even though our flesh doesn't like it, cuando reconocemos quién es Dios when we recognize who is God y quiénes somos nosotros, and who we are, amados, la reacción normal que tiene que suceder es sometimiento, brothers and sisters, the normal reaction that has to come is surrender. es humillación. It's humility. Humillación. Humility. Amados hermanos, Dios está llamando a su iglesia a humillarse. Brothers and sisters, God is calling the church to humble themselves. Por eso es que el domingo abril 4 That's why on Sunday, April 4th, vamos a tener un ayuno congregacional empezando a las 7:30. we're going to have a congressional fasting starting at 7 a.m. Y ese ayuno, ese día va a ser And that fasting, that day will be día de humillación. a day of surrender and Vengamos, humility. amados hermanos, y humillémonos delante de la presencia Come, de brothers Dios. and sisters, and humble yourselves before the presence of our God. Rindámonos a su palabra. Surrender to His word. Rindámonos a su voluntad. We surrender to His will. Pidámosle perdón. We ask for forgiveness. Porque, amados hermanos, hay demasiado orgullo dentro de la iglesia. Brothers and sisters, there's a bunch of jealousy and ego Hay in the church. demasiada altivez dentro de la iglesia. There's a bunch of pride in the church. Tenemos que We humillarnos. need to humble ourselves. No nos podemos creer que somos más de lo que somos. We cannot believe that we are more than what we are. Tenemos que buscar la gloria de Dios. We need to seek the glory of God. Tenemos que buscar la gloria de Dios. We need to seek the glory of God. Como dijo el predicador, And like the preacher said, no podemos depender de nuestros propios corazones. we cannot depend on our own hearts. No, lo hago porque así lo siento en mi corazón. I did it because I felt it in my heart. Pero la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. But the Bible says that the heart is the most deceiving of all things. No lo hacemos porque lo sentimos en el corazón hacerlo, We don't do it because we feel in our hearts to do it. sino porque sentimos que Dios está guiándonos, Because we feel that God is que guiding Dios nos us. está empujando hacia esa dirección, That God is pushing us in that que el direction. Espíritu Santo nos está guiando, That the Holy Spirit is guiding us. porque no contradice lo que ya Dios ha dicho en su palabra. Because it doesn't contradict what God has already said in ¿Ves? His Si word. sentimos algo en el corazón, If we feel something in our hearts, pero va en contra de lo que Dios dice, but it is contradicting what God ya says, sabemos que eso no es Dios. we already know that that is not God. Eso no es Dios. That is not God. Amados hermanos, meditemos en estas palabras. Brothers and sisters, we meditate in these words.
Todavía me estoy saboreando el mensaje que predicó la hermana Nora el miércoles. I'm still savoring the message that Sister Noah preached on Wednesday. Y pienso que voy a estar semanas saboreando este mensaje también. And I think I'm going to spend the rest of this week savoring this message as No well. seamos oidores olvidadizos. Don't be listeners who forget. No seamos oidores olvidadizos. Don't be listeners who forget. Dios está hablando a su iglesia, God is speaking to his church, demandando que su iglesia se humille. demanding that his church humble Pastor, themselves. ya yo me humillé delante de Dios. Pastor, I already humbled myself before God. ¿Verdaderamente te humillaste delante de Dios? Did you really humble yourself before God? ¿Cómo tú sabes? How do you know? ¿Cómo tú sabes que tú verdaderamente te humillaste delante de Dios? How do you know that you truly humbled yourself before God? Ahí lo dijo, el predicador lo dijo. The preacher said, Uno reconoce quién es. everyone will recognize who they are. Han habido momentos que yo me he estudiado la Biblia There are moments where I've studied the word y he visto la gloria de Dios and I have seen the glory of y he God, tenido que caer de rodillas, and I've had to fall to my knees, pidiéndole perdón a Dios. asking God for ¿Por qué? forgiveness. Porque la revelación de su gloria Why? Because the revelation of his glory revela quién yo soy reveals who I am ante el Dios que es santo, before the God who is ante holy, el Dios que es perfecto. before the God who is perfect. Amados hermanos, Brothers and sisters, meditamos en estas palabras we meditate in these y mientras words, nos cantan un cántico, and as they sing us a song, yo quiero que autoanalicemos nuestros corazones I want us to analyze our hearts y veamos si verdaderamente and see if we truly nos hemos humillado delante de Dios. have humbled ourselves before God. My God. Quizás han pasado meses, Maybe months have passed. quizás han pasado semanas Maybe weeks have passed que no nos humillamos porque el ego nos tiene demasiado altos. where we haven't humbled ourselves because our ego has us too high. Pero Dios dice que el que se humilla, But God says whoever humbles himself, Dios lo exalta. God will exalt them. Meditemos en estas palabras. We meditate in these words. Y si hay orgullo o altivez en nuestras vidas o nuestros corazones, And if there is jealousy or pride in our hearts, le pido, amados hermanos, I ask you, brothers and sisters, que lo dejemos a los pies del Maestro. that we leave it at the feet of the teacher. Arrepintámonos Repent from our ways, y sigamos lo que Dios ha dicho en su palabra. and we follow what God has said in his word. Pido que nuestra hermana Alexandra pase I'm going to ask that Sister Alexandra comes up y nos ministre con un cántico and ministers to us with a song mientras la iglesia medita en lo que Dios nos ha dicho. while the